Hola, bienvenido a mi canal y a un nuevo vídeo. Ruido, ropa tendida, decadencia y un centro histórico patrimonio de la humanidad, esto es Nápoles. En este vídeo y en los siguientes te voy a mostrar qué ver y visitar en Nápoles en 2-3 días. Te contaré datos interesantes, te doy consejos, te explicaré cómo llegar al centro desde el aeropuerto y te recomendaré sitios donde comer. También visitaremos las ciudades de Pompeya y Herculano. Empecemos, que hay muchos lugares para ver y visitar. Para llegar al centro de la ciudad desde el aeropuerto, te recomiendo el Alibus. Al salir de la terminal, tienes que andar unos 5 minutos hasta la parada del bus. No hay pérdida, el trayecto está señalizado con carteles. El bus hace parada en la estación central de Nápoles y otra cerca del puerto. El trayecto hasta la estación central dura unos 20 minutos y el coste del ticket es de 5 euros. Al bajar del bus en la estación central de Nápoles, te recibe la esencia de la ciudad. Un aspecto decadente, ruidoso y un tanto sucio. No da la impresión de seguridad. De hecho, muchos viajeros se preguntan si Nápoles es segura. Puede que en el pasado no era segura, pero los tiempos han cambiado. Por experiencia puedo decir que Nápoles está experimentando un renacimiento, despojándose de una reputación rebelde de violencia y adoptando sus múltiples encantos. No es más insegura que cualquier otra gran ciudad europea. Tienes que cuidar tus pertenencias, no alejarte del centro y no estar a las tantas de la noche por la calle. Aclarado todo esto, empezamos el recorrido por el centro histórico. El centro histórico de Nápoles es el mayor de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Es un auténtico museo al aire libre. Cada rincón de la ciudad guarda obras de inestimable valor artístico e histórico. Nápoles hay que caminarla, verla, tocarla y respirarla. Voy a ver a mi alma, espera tus pasos, buscando mis brazos y sin tu sonrisa. Una de las calles más típicas es la Vía Tribunali. Al principio de esta calle histórica nos encontramos con el castillo capuano construido en el siglo XII por los normandos. Ahora es el Palacio de Justicia. El edificio que hoy vemos corresponde a una reconstrucción realizada en 1857. En la Vía Tribunali encontrarás una gran cantidad de monumentos, tiendas de recuerdos y restaurantes. Además, la calle está muy animada a todas horas. Más de 20 iglesias se encuentran en esta calle histórica o a sus alrededores. A lo largo de la Vía del Tribunali se encuentra la iglesia de Santa María de la Anima del Purgatorio ad Arco. Cruzar el umbral comienza un verdadero viaje a la cultura napolitana entre el arte, la fe, la vida y la muerte. La fachada, la decoración de la iglesia, el mobiliario litúrgico, todo remite al tema del purgatorio. La iglesia barroca se construyó en 1616 por iniciativa de algunos nobles para dar sepultura a los pobres de la ciudad sin familia y sin hogar que no tenían sitio en las iglesias superpobladas de la ciudad. Una situación que empeoró cuando la peste negra golpeó Nápoles en 1656, matando a la mitad de la población de la ciudad, unas 150.000 personas. El elemento de mayor interés es precisamente la iglesia inferior, llamado hipogeo, donde se accede a través de una apertura en el piso de la iglesia superior. El hipogeo está lleno con restos de almas pobres. Como no se les pudo dar un entierro católico adecuado y una lápida, se asumió que las almas pararían en el purgatorio.
Se creía que los vivos podían ayudar a las almas a llegar al cielo, orando por ellas. Esto dio lugar al culto de la calavera napolitana. Los visitantes cuidaban las calaveras, adoptaban algunas y traían obsequios a cambio de favores especiales de los muertos. De hecho, creían que ciertas calaveras son más poderosas que otras, como es el caso de la calavera de Lucía, conocida como la novia virgen, a la que la tradición popular le ha dedicado un complejo altar. Su cráneo es muy visitado por las mujeres que buscan ayuda conyugal y a menudo se encuentra adornado con un velo. Los practicantes creen que es una forma legítima del culto católico, pero en 1996 la Catedral de Nápoles decidió suprimir la práctica. La consideraron una herejía supersticiosa basada en folclore y mitos antiguos. Para reducir el culto a los muertos, el sitio ha sido abierto a los turistas con la esperanza de que las tarifas de admisión y las cámaras de seguridad disuadan a los creyentes. Hasta el momento no lo ha hecho. El ticket de entrada también incluye el acceso al pequeño museo de la Ópera Pía, donde se exhiben pinturas, vestimentas, ornamentos y otros objetos litúrgicos. Una visita a la catedral es un recorrido por la historia de la arquitectura europea, desde el gótico al neogótico, pasando por el Renacimiento y el Barroco. Aunque data de finales del siglo XIII, la catedral ha sido remodelada considerablemente a lo largo del tiempo, especialmente después del terremoto de 1456 y de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, si llevamos la mirada aún más atrás, descubrimos que el lugar donde se levanta la catedral fue utilizado como espacio de culto desde tiempos remotos. Aunque se le conoce como la Catedral de San Genaro, en la realidad la iglesia está consagrada a la Asunción de la Virgen María. Sin embargo, todo el mundo la conoce por el nombre popular, porque en esta catedral se guardan reliquias y restos de este obispo que es además patrón de Nápoles desde el siglo V. Restos como su cráneo guardado en un busto y su sangre guardada en el relicario. Desde la nave lateral izquierda de la catedral se puede llegar a la Basílica de Santa Restituta, que data de la época paleocristiana. Construida por Constantino I, la basílica se incorporó luego al complejo del Duomo. Aquí es posible admirar el baptisterio de San Giovanni in Fonte, considerado el más antiguo de Occidente, y también una zona arqueológica que te transportará al pasado paleocristiano. Desde el Duomo puedes acceder al Museo del Tesoro de San Genaro, donde se guardan las reliquias del santo y un maravilloso tesoro. Durante el siglo XVI, la ciudad de Nápoles tuvo que afrontar periodos difíciles ligados a conflictos bélicos, la peste y erupciones volcánicas. Ante esta situación, los napolitanos decidieron rezar a San Genaro para que les ayudaran a superar el periodo e hicieron voto de construir una nueva capilla dentro de la catedral. La capilla es de un precioso estilo barroco y en su decoración trabajaron los artistas más sobresalientes de la época. Los frescos, mármoles y estatuas que hay ahí son verdaderamente increíbles. Alrededor de la capilla hay 19 esculturas de bronce que representan a los santos que tienen la tarea de defender Nápoles de las guerras, la peste y la erupción del Vesubio. Entre todos estos destaca la escultura de plata de San Genaro, sentado que data de 1645. Dicen que dentro de la escultura se guardan los restos de su cráneo. También en esta capilla se guardan unas ampolletas con sangre de San Genaro que dicen se licúan milagrosamente cada 19 de septiembre, día del aniversario de la muerte del santo. Cuando la sangre no se licúa, que por suerte no pasa a menudo, los napolitanos creen que sufrirán las peores adversidades. Pero esto no es todo.
El tesoro de San Genaro está compuesto por una serie de valiosas joyas. Una pieza que resalta de este tesoro es la mitra de plata. Esta grandiosa mitra con sus 21.000 joyas compite con el tesoro de la corona británica. Con innumerables tiendas dedicadas a los belenes y adornos navideños, todos los días en la vía de San Gregorio Armeno se sienten como el 25 de diciembre. No es de extrañar que sea considerada la calle más característica de la ciudad. Un paseo tranquilo por su estrecho sendero es una de las cosas más singulares que se pueden hacer en Nápoles y una visita obligada para cualquiera que busque recuerdos. La tradición de la calle viene de tiempo atrás, cuando en la época clásica contaba con un templo dedicado a Ceres y los devotos ofrecían pequeñas figuras de terracota realizadas a mano en las tiendas de los alrededores. A finales del siglo XVIII, estas figuritas se convirtieron en piezas del pesebre. Actualmente las estatuillas abarcan desde las figuras religiosas más típicas hasta una versión más moderna que incluye personajes cotidianos y famosos. La Piazza de Gesù Nuovo es una de las plazas más importantes de Nápoles. La plaza está rodeada por palacios nobles y en el medio se halla el obelisco de la Inmaculada. La plaza toma su nombre de la iglesia que se encuentra en uno de sus lados, la iglesia de Gesù Nuovo, Jesús Nuevo. La iglesia es famosa por conservar en su fachada el aparejo almohadillado del siglo XV. En 2010 se descubrió que los tallos de la fachada son una gigantesca partitura musical que permite tocar una obra de 45 minutos. El interior de la iglesia de Jesús Nuevo es uno de los más esplendorosos de Nápoles. El barroco se ofrece aquí en su máxima expresión, con una gran cantidad de dorados, espléndidos frescos, preciosas cúpulas y un altar espectacular. No se puede pasar por alto el altar mayor, una obra de arte de 1854. En el centro está la majestuosa estatua de la Virgen flanqueada por 6 imponentes columnas. Esta iglesia en la antigüedad fue un palacio hasta que los jesuitas lo compraron por 45.000 ducados y lo transformaron en la iglesia que podemos ver. La iglesia se abrió al culto en 1597, mientras que la consagración tuvo lugar en 1601. Aunque dedicada a la Virgen Inmaculada, se llama Jesús Nuevo porque los jesuitas ya habían construido en el año 1568 otra iglesia llamada del Jesús que en la actualidad ha pasado a llamarse la Iglesia de Jesús Viejo, Gesù Vecchio. A unos pasos de Gesù Nuevo tenemos el complejo monumental de Santa Clara, con una iglesia, un monasterio y un museo, todos ellos del siglo XIII. El complejo de Santa Clara invita a los visitantes a explorar la religión y la arquitectura de épocas pasadas. La construcción del complejo de Santa Clara se inició en 1310 por orden de Roberto de Anjou y su esposa. La ciudadela franciscana se construyó edificando 2 conventos, uno de mujeres para las clarisas y otro de hombres para los frailes franciscanos menores. La iglesia se construyó en estilo gótico, pero en 1742 sufrió remodelaciones y adquirió un estilo barroco. Después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruida y restaurada siguiendo el estilo gótico original. Pero lo que más visitantes atrae es el claustro del monasterio de Santa Clara. El claustro, fundado en 1310, parece más un parque en una ciudad balnearia que un retiro solemne para monjas.
El claustro del monasterio ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de los siglos. La más importante la realizó el arquitecto Domenico Antonio Vaccaro entre 1739 y 1742. Vaccaro creó 2 avenidas que cruzándose dividen el jardín en 4 sectores. Azulejos de mayólica elaborados en los talleres de Capodimonte, de vivos colores y vivos diseños, cubren las 66 columnas octogonales que rodean el claustro. Entre las columnas hay largos bancos también revestidos de coloridos azulejos. Debajo de los pórticos, las paredes del claustro están cubiertas con frescos del siglo XVII con escenas del Antiguo Testamento. Una parte de los muros está sin frescos porque fueron destruidos por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Hay más motivos para visitar Santa Clara, además de su sorprendente y bello claustro. En el interior, a la derecha de la entrada, encontramos un Belén ubicado en una ruina romana, que incorpora la vida cotidiana napolitana junto con la escena sagrada del pesebre. Las figuras van vestidas con ropa típica local de los siglos XVIII y XIX. Al final del claustro se encuentra la entrada al Museo de la Ópera. Dividido en 4 estancias, el museo da idea de la historia napolitana desde la antigüedad hasta el siglo XX. Además conserva algunos tesoros del monasterio que sobrevivieron al bombardeo de 1943. Primero se accede a la zona arqueológica. Aquí se pueden ver los restos de una planta termal del siglo I, similar en estructura a las de Pompeya y Herculano. Estos restos fueron descubiertos mientras se restauraba el complejo de los daños de la Segunda Guerra Mundial. La sala de historia del museo alberga bustos de los fundadores y imágenes de la iglesia antes y después del bombardeo y las fases de su reconstrucción. La visita del Museo de la Ópera termina con la sala de los relicarios, donde se exponen objetos litúrgicos y obviamente reliquias y relicarios de madera. Para acabar el día te recomiendo acercarte a la Vía Toledo. La Vía Toledo es uno de los lugares más destacados de la vida cultural y comercial de Nápoles desde el siglo XVI. En esta calle se entremezclan las tiendas de las grandes cadenas y algunos comercios antiguos que han sobrevivido al paso de los años. En los alrededores de esta calle encontrarás muchos restaurantes donde puedes disfrutar de la auténtica gastronomía napolitana a precios para todos los bolsillos. A la comida napolitana le dedicaré un vídeo entero, que pronto encontrarás en el canal. Aparte de los comercios y restaurantes, uno de los puntos de interés más destacables de la Vía Toledo es la parada de metro, un espacio con una decoración sorprendente que parece sacada del mejor de los museos. No en vano, el diario británico The Daily Telegraph la ha nombrado como la estación más bonita de Europa. La decoración de la estación de Toledo es obra del español Óscar Tusquets. El tema elegido por el arquitecto barcelonés para la estación es agua y luz. El elemento agua se presenta a lo largo del mosaico plateado y azul. La luz natural penetra en las profundidades de la estación de Toledo a través de una claraboya que ilumina el juego de mosaicos, dando la ilusión de que nos encontramos en un fondo marino. Espero que hayas disfrutado de mi selección de cosas que visitar en el casco antiguo de Nápoles en un día.
No dudes en comentar si tienes alguna pregunta o deseas recomendar otros lugares interesantes para visitar.